Entonces, continuamos con nuestro estudio del lado salvaje de la Biblia. Es muy curioso porque a mí sí me tocan los animales salvajes, no como otras personitas por aquí que le tocan eh, los animales todos mansitos. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de las serpientes. Hace 8 días hablamos de las palomas, también hemos hablado de los leones y corderos también. Ya saben que todos estos temas quedan grabados y están publicados en el canal de YouTube de Centibrada en Sarasota. Si no tienen el link o no saben cómo entrar, nos pueden dejar saber y les enviamos pues los videos, el link para los videos. Ok, les advierto de una vez, si aquí hay alguno que le tenga fobia a las serpientes, mejor que lo escuche esto como un podcast y que no mire las fotos porque pues pueden haber imágenes sensibles. Bueno, serpientes. Las serpientes, al igual que como cuando estudiábamos los leones, Normita, ¿tienes la manito levantada o estás diciendo que tú le tienes fobia a las serpientes? Yo le tengo fobia. Entonces escúchalo como un podcast, por favor. Mentiras, no, no son tan terribles las imágenes. Entonces, las serpientes, al igual que cuando estudiamos el león, tienen un simbolismo, un significado un poco complejo, porque representa tanto el engaño, tiene como un significado negativo, pero también uno positivo y también como una motivación hacia nosotros. Entonces, vamos a estar mirando ambos lados el día de hoy. Entonces, la serpiente simboliza tanto el engaño, y el mal, pero también simboliza sabiduría y sanación o sanidad en otros contextos. Entonces, primero, antes de entrar como a la palabra de Dios, quiero darles algunos datos curiosos de las serpientes para ya pues luego adentrarnos en los versículos. Entonces, las serpientes son animales, primero que todo, solitarios, son solitarias. No suelen defender un territorio muy grande, sino que ellas mantienen un área pequeña y la defienden. Es como que su hábitat pequeña la defienden y tienen como un sector que es donde siempre cazan. Son muy discretas, se mueven sin hacer ruido y dependen mucho de su camuflaje, tanto para protegerse como pues en el momento de cazar. Tienen dos estrategias cuando cazan. La primera es la constricción. Algunas especies como las boas y las pitones asfixian a las presas y de esa manera pues cazan. Y la otra es la que ya muchos conocemos, por supuesto, el veneno, que inyectan toxinas que inmovilizan a su presa y pues luego ¡plup! Se la digieren. Otro dato curioso es que algunas de ellas fingen estar muertas. Imagínense eso, ay Dios mío. Fingen estar muertas, pero no lo hacen para atacar, sino para evitar ser atacadas. Muy curioso. La forma como ellas cazan es que ellas detectan a la presa, la observan y la atacan con mucha precisión. Entonces, perdón, con mucha precisión. Entonces, esa cautela parecido a los leones que analizan y luego atacan. Bueno, de forma muy similar, las serpientes analizan a su presa, la observan y luego ¡plup! La atacan. Ok, déjenme ver qué horas son. Creo que si alcanzamos les tengo unos videitos. Ustedes saben que a mí me encantan los videos. No sé cuántos de ustedes han visto esta película. Si no la han visto, se la recomiendo, pues no tiene ningún mensaje bíblico, pero pues es una película buena. Pero quiero que nos fijemos en la manera como esta serpiente utiliza esa sutileza y esa astucia, porque de eso es precisamente lo que vamos a estar hablando hoy. Perdónenme que está en español, españolete, pero pues bueno, es cortico el video. ¿Quién anda ahí? Hola, cachorrito. Oh, no, no te asustes. No voy a hacerte daño. Solo estoy de paso. No quiero problemas. No hay ningún problema. ¿Andas solo por aquí? Eso no está bien. Nunca debemos estar solos. Espero a un amigo. Va a venir enseguida. Puedo quedarme contigo hasta que llegue. ¿Te parece bien? Yo te protegeré. Solos tú y yo, cosita.
eres tú? Pobre y tierno cachorrito. ¿Qué haces en lo más profundo de la selva? Este es mi hogar. ¿No sabes lo que eres? Yo sé lo que eres. Sé de dónde vienes. ¿Lo sabes? Así es. ¿Te gustaría verlo? Sí. Normalmente los hombres permanecen en sus... Bueno, ahí le cuenta entonces la historia de dónde viene él. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver, pero continuamos. Ay, pobre cosita. ¿Quieres vivir en la selva? Puedes quedarte conmigo si quieres. Libérate de tus miedos. Confía en mí. Yo estaré a tu lado. Bueno, ok. Entonces ese video me parece muy apropiado para precisamente todo lo que vamos a hablar el día de hoy, porque es esa astucia y cuando yo vi pues por primera vez esta película yo dije, wow, me imagino que algo muy parecido fue, bueno, quizás no así oscuro, pero muy parecido fue quizás el momento en el que Adán y Eva pues fueron tentados y toda la parte, lo que pasó en el Edén que vamos a estar aprendiendo hoy en Génesis 3:1 al 15. Entonces vemos esa astucia de la serpiente donde no fue un ataque de una que vio la presa y plum, se lo comió, sino que lo enredó, le fue hablando bonito, le dijo lo que quería escuchar y luego cuando ya lo tenía amarrado, ahí es que sí, pues atacó. Ok, entonces ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios, Génesis 3:1 al 15. Este es, pues bueno, muchos conocemos esta historia. Se los voy a ir leyendo por partecitas y vamos a ir estudiándolo. Entonces, versículo 1 dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios nos dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Bueno, entonces vemos aquí como como la serpiente disfraza o bueno, como el enemigo disfrazado de una astuta serpiente, vino a tentar a Eva. Entonces, de la misma manera, Satanás trata de tentarnos para alejarnos de Dios y de su voluntad o de sus caminos, porque la voluntad de Dios y el plan de Dios era que nosotros viviéramos en esa o disfrutáramos directamente de la presencia de Dios. Ese era el plan original. Pero pues por supuesto el enemigo, por medio de esta estrategia tan astuta, buscó alejarnos o alejar a la humanidad y romper los planes de Dios pues, con nosotros. Entonces, Satanás trata, esa es su estrategia, alejarnos del plan de Dios en nuestras vidas. En el versículo 14 voy a adelantarme, se los voy a leer, dice, entonces el Señor Dios, perdón, el versículo 15.
Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Ahí esa parte, como el contexto en el que está este versículo, son las consecuencias o lo que, pues como el castigo, podemos decirlo, de lo que sucedió de la desobediencia. Entonces, ahí vemos en el versículo 15, un golpe en el talón no es mortal. Pues si a uno le pegan un talón, pues sí, duele, pero no es mortal. Pero al contrario, un golpe en la cabeza sí es mortal. Entonces, ahí Dios estaba revelando su plan para derrotar a Satanás y ofrecer también la salvación al mundo por medio de Jesucristo. Cuando dice, te golpeará la cabeza, anuncia desde ese momento la derrota de Satanás cuando Cristo resucitó de los muertos. Entonces, desde ese principio, desde ese momento, Dios en su infinita misericordia ya estaba anunciando cuál iba a ser su plan y que no se iba a salir con la suya, sino que había un plan de salvación. Entonces, la serpiente es astuta y vamos a hablar Creo entonces que tu ahora. imagen está allá, está congelada. No, es que no puse todo el versículo porque era un poquito largo. Aquí está lo que les estaba hablando del versículo 15. Pondrá hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Ok, entonces vamos a hablar de la astucia. La astucia tiene una connotación negativa y otra positiva. Vamos a comenzar a hablar de la parte negativa. La astucia negativa trata de ese engaño o la manipulación, la falsedad. Es cuando se utiliza esa habilidad para comprender o para pensar de forma rápida y actuar con inteligencia para engañar, mentir, manipular o sacar ventaja en alguna situación. Esa es la astucia negativa. Vemos en esta parte de la palabra de Dios como esta astucia no significa inteligencia positiva, sino esa sutileza. La serpiente fue persuasiva y muy engañosa. La serpiente usa la palabra, la duda y la manipulación para seducir a Eva hacia la desobediencia. En la naturaleza de la serpiente, como les decía, ellas no atacan impulsivamente, ellas se mueven en silencio, esperan el momento y solo dan un movimiento decisivo. En el Edén, la serpiente o el enemigo torció la verdad. Entonces, con esa sutileza, con esa astucia que les dice, de veras que Dios les dijo. O sea, no fue directamente negando la verdad, sino que supo cómo hablarles para generar confusión. No niega directamente la verdad, sino que sembró duda. Algo muy curioso cuando yo estaba estudiando, pues cuando estaba estudiando este tema, es que el mandato de no comer del fruto se le dio directamente a Adán. O sea, Dios le dijo a Adán únicamente, o sea, directamente a Adán, antes de que Dios creara a la mujer. Esto fue antes, Dios le da el mandato de no comas de este árbol. Y esto lo encontramos en Génesis 2, 15 al 18. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén, perdón, para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Y ahí es cuando crea a la mujer. Entonces vemos que Dios directamente le dio la instrucción, fue a Adán, y probablemente Adán fue el que le dio la instrucción a Eva. Entonces el enemigo pudo haber también utilizado como esa brecha en la comunicación para generar la duda y para entrar por ese lado, porque fue directamente Dios que le dio la autoridad, perdón, la instrucción a la autoridad que era Adán. Entonces, em, por eso aprovechó como para introducir la duda y la confusión y el enemigo atacó donde estaba esa brecha de comunicación. Lo curioso es que Adán estaba allí. No sé por qué yo antes pensaba, tenía en mi mente que Adán, como que Eva fue a buscar a Adán después. O sea, ella comió primero y luego fue a buscar a Adán. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, quiso la sabiduría que le daría, así que tomó el fruto y la comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba allí con ella o que estaba con ella y él también comió. Entonces, lo curioso es que sí, Adán sabía, pero, o sea, él sabía, pero tampoco intervino. Entonces fue una tentación para ambos, no solamente fue para la mujer. Y por eso, pues, la desobediencia trajo consecuencias, pues, para ambos y también para toda la humanidad. Entonces, ¿cuál es el
plan de Satanás contra nosotros y lo podemos ver reflejado en en esta parte de la palabra de Dios. Primero, duda, generar duda. Entonces nos hace cuestionar de la bondad de Dios y de su palabra. Segundo, desaliento. Nos hace enfocarnos en nuestros problemas y no en Dios. Entonces, estas son como cosas que tenemos que tener muy en cuenta porque los ataques del enemigo no son directos, son muy sutiles y a veces no nos cuesta un poco identificarlos. Entonces, tener en cuenta que de pronto si estamos sintiendo mucha duda o desaliento o alguna de estas, identificar lo que puede ser el plan de Satanás o un ataque del enemigo. Tercero, confusión. Entonces, cuando comenzamos, o bueno, lo vemos en esta actualidad, cuando las cosas malas ya no parecen tan malas y comienzan a verse más atractivas, hace que deseemos más lo malo que lo bueno. Entonces, lo bueno se le comienza a llamar malo y lo malo bueno. Derrota, esos sentimientos de fracasado, de culpa, de que no somos merecedores del amor de Dios o de sus bendiciones, ese sentimiento de derrota. Y quinto, la demora. Entonces, esa tendencia a procrastinar, a aplazar, a dejarlo para el después, y ese de después en después no se llega a cumplir con lo que hay que hacer. Entonces, eso también puede ser una estrategia del enemigo. Ok, otro versículo donde otra referencia donde Satanás, bueno, otro versículo donde se hace referencia a Satanás como serpiente es en Apocalipsis 12:9 y dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto, el contexto donde está es una profecía donde el dragón o la serpiente pierde la batalla. Entonces, si quieren, pues leer un poquito más, es bastante, pues es profecía y está en Apocalipsis. Un dato curioso antes de que avancemos a la astucia positiva es que en Génesis 3:14, cuando pues Dios está diciendo las consecuencias de la desobediencia o el castigo, por decirlo así, le dice a la serpiente, por lo tanto has hecho, no, perdón, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Entonces, ese fue el castigo que le dio Dios a la serpiente. Muchos teólogos concluyen que las serpientes antes tenían patas o quizás se erguían al caminar o al moverse, pero no se arrastraban hasta ese momento. Pues resulta aquí otro dato curioso que encontré es que las pitones y las boas son las especies más antiguas y ellas tienen una evidencia muy pequeña en su cuerpo, evidencia de esto. Ellas tienen como unos pequeños huesos pélvicos que no están directamente conectados a la columna, pero son como dos pequeños ganchitos, no tienen ninguna función, pero están ahí. Pues no es evidencia de que haya sido la serpiente específicamente alguna de esas dos especies, pero pues es muy interesante que aún conserven quizás esta evidencia pequeña de esto. Pues me pareció un dato muy curioso bueno, de las serpientes. Ok, avanzamos. La connotación positiva, la astucia. La astucia positiva hace referencia a esa inteligencia o ser prácticos, ese ingenio o habilidad para comprender, pensar y actuar en el momento o para resolver problemas o lograr algo difícil. También para evitar el engaño o también se puede tomar como discernimiento espiritual. Entonces, Mateo 10:16, el contexto en el que está este versículo es cuando Jesús envía a los discípulos o a los apóstoles, les da la autoridad para expulsar espíritus malignos y sanar enfermedades y dolencias. Entonces dice, miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. La semana pasada estudiamos la segunda parte donde dice inofensivos como las palomas. Aquí la astucia de la que está hablando, de astutos como serpientes, es esa astucia buena, la inteligencia espiritual que nos permite actuar con cuidado y con discernimiento, sin malicia, pero tampoco ser ingenuos, sino entender de que somos vulnerables porque somos como esas ovejitas que estamos en medio de lobos, entonces hay que estar muy atentos y como con esa astucia para no dejarnos engañar.
Otra oportunidad donde la palabra de Dios habla sobre las serpientes es en Números 21, 6 al 9. Dice, bueno, aquí les doy como el contexto resumido para entender los versículos. El contexto en el que está este versículo es el pueblo de Israel está en el desierto y se comenzaron a quejar. Se comenzaron a quejar y se impacientaron y comenzaron a hablar mal contra Dios y contra Moisés y comenzaron a decir, ay, ¿por qué nos sacó de Egipto para morir aquí en el desierto? Y nosotros estamos cansados de comer maná. Cuando uno lee eso, uno dice, uy, terrible el pueblo de Israel. Pero ¿cuántas veces nosotros no hemos estado en esa posición, viviendo bendiciones de Dios, viviendo en oraciones, las respuestas de las oraciones, y aún así nos quejamos muchas veces, decimos, ay, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Sin darnos cuenta las bendiciones que estamos viviendo. Pero bueno, entonces ellos se quejaron y entonces Dios envió como un castigo, envió serpientes y muchas personas murieron. Bueno, dice aquí. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce, la ató a un poste, y entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Ok. Hay una comparación muy interesante de este pasaje de de Números y también Juan 3, 14, 5, que lo tienen ahí en pantalla. Dice, em, como, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo de Hombre. Aquí les traje también una tablita muy interesante que hace esa comparación entre los dos versículos. De la misma manera como los israelitas eran mordidos por las serpientes, nosotros en la actualidad muchas veces somos mordidos por el pecado. Al principio, como las serpientes, hay poco dolor inicial, pero después hay un sufrimiento intenso. Cuando somos mordidos por el pecado, también al principio quizás ni nos demos cuenta, pero después viene el sufrimiento intenso y vienen las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Tercer punto, muerte física por el veneno de las serpientes. Muchas veces hay muerte espiritual por el veneno del pecado en nuestras vidas. La serpiente de bronce fue levantada en el desierto. Cristo fue levantado en la cruz. Y por último, mirar la serpiente salvaba la vida, mirar a Cristo salva de la muerte eterna. Entonces, así como los israelitas se habían sanado cuando miraban a la serpiente que estaba atada en el poste, hoy en día nosotros, todos los que ponemos nuestra mirada hacia la cruz, hacia Cristo, somos sanos y salvos de esa enfermedad o ese veneno del pecado. Entonces, no era en sí la serpiente como tal de bronce lo que curaba, sino la fe en Dios y la obediencia. Y la fe que le demostraron al seguir las instrucciones de Dios. Quizás mucha gente decían, ay, pero qué ridículo. Pero no, era pasar como por encima de esa lógica y creer en Dios, tener esa fe y obedecerlo. De la misma manera, nosotros debemos continuar fijando nuestra mirada en Cristo. Y ya para terminar, la aplicación serían estas dos palabras, cuidado y astucia. Cuidado porque tenemos que estar muy pendientes del enemigo que nos buscan atacar y engañar todo el tiempo y sembrar esa duda y esas dudas en nuestra mente. Entonces tenemos que tener cuidado de la serpiente como el enemigo, pero también tenemos que ser motivados a ser astutos, a no ser ingenuos, sino también a usar esa astucia y no dejarnos engañar fácilmente. Ok, familia, pues ese era el tema del día de hoy. Los invito a que ahí donde estamos vamos a cerrarlo, terminar este tiempo en oración. Padre Santo, gracias Señor por este día. Gracias Padre porque nos enseñas a través de tu creación, nos enseñas y nos das fundamentos, nos das principios para que podamos tener un carácter más parecido a tu voluntad, más conforme a tu voluntad. Permítenos, Señor, tener la astucia positiva
de las serpientes, ser inteligentes, tener ese discernimiento espiritual. Espíritu Santo, sé tú avivándote en nuestros corazones para que podamos rechazar cualquier ataque del enemigo que venga con esa, bueno, con esa agilidad a poner duda en nuestros corazones, a alejarnos de ti. Permítenos identificarlos desde lejos y no permitir que se acerque, Señor. Gracias porque nos haces cada vez más conscientes y porque a través de tu creación, a través de la naturaleza, podemos, Señor, recordar principios muy valiosos para nuestras vidas. Te pedimos, por favor, que lo podamos aplicar cada día en nuestro diario vivir, en el momento de tomar decisiones. Ahora, Señor, queremos terminar este tiempo adorándote y alabándote por medio de esta canción.